Hola, hola, les saluda el hermano Humberto Torres, el pequeño predicador de acá de Chile, séptima región, Talca. En el nombre del Señor Jesucristo, queremos hacer un pequeño análisis de las resurrecciones que hubieron en el tiempo de Jesús y las resurrecciones en el arrebatamiento y las resurrecciones después del arrebatamiento. Vamos a verificar una resurrección cuando Jesús estuvo en carne, es decir, cuando el Señor Jesucristo estuvo en carne y se le dio un nombre, Jesús y su carne. Él murió y al tercer día resucitó. Vamos a leer en Mateo 27. Mateo 27, versículo 52, dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Se abrieron los sepulcros. ¿Qué significa eso? En el momento cuando Jesús, el Señor Jesucristo, está en la cruz, expiró y murió, un gran terremoto, y se abrieron los sepulcros, se abren los sepulcros. Y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Los sepulcros se abren y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. En la muerte de Jesús se levantan esos cuerpos, pero no se muestran, y eso fue el día viernes, más o menos como las 9 de la noche, 6 a 9 de la noche. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de los muertos, de los santos del Antiguo Testamento, significan los que creyeron en el Dios verdadero. Y también tenemos cuando Jesús resucitó. Vamos a leer el 28, Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de él los grandes. Hubo un terremoto también en la resurrección del Señor Jesucristo y la piedra se abrió. Se abre el sepulcro y el Señor resucitó. Cuando resucita el Señor Jesucristo, resucitó día domingo, es decir, al tercer día. Muere día viernes. Al morir un gran terremoto, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de los santos se levantaron el día viernes. El día domingo, el tercer día, un terremoto abrió la piedra, el sepulcro donde estaba el Señor Jesús, y se levantó el Señor Jesucristo el día domingo. Y los muertos se aparecieron, ¿cierto? Apareciéndose
a las ciudades. Por ahí vienen unas mujeres a tocar al Señor Jesucristo, lo quieren tocar y Él le dijo, no me toques porque tengo que ir al cielo. Él fue al cielo en un tiempo de segundo, fue y volvió. Y después se apareció por 40 días a sus discípulos. Se transportaba, atraspasaba las paredes y se presentaba y se mostraba a las personas. Todo eso aconteció en la resurrección. En la resurrección de Jesucristo. Ahí en la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué venimos? Los sepulcros se abrieron, los muertos se aparecieron el día viernes y Jesús removió la piedra, se apareció por 40 días. Esa resurrección y muerte se cumplió en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, en el arrebatamiento, en 1 Corintios 15, 51, dice, aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, 51 y 52, aquí os digo un misterio, no todos dormimos, pero todos seremos transformados, un misterio, no todos duermen. En la resurrección se van a levantar solamente los muertos que creyeron en Jesucristo. Los otros muertos que no creyeron en Jesucristo, en la era de los apóstoles de Jesucristo, creyeron en Jesucristo y se bautizaron en el agua sumergido en el nombre de Jesucristo, se levantan. Los otros muertos que no creyeron en Jesucristo no se levantan. Pero dice que todos seremos transformados. Los vivos que creyeron en Jesucristo y se bautizaron en el nombre de Jesucristo serán todos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se toca la trompeta y los muertos en Cristo son resucitados, tipo a los muertos santos que están allá en el Antiguo Testamento que leímos nosotros en Mateo, cuando Jesús murió. Y aquí los vivos son transformados. Los vivos representan a Jesucristo. Y los muertos en Cristo representan, ¿cierto?, también a Jesucristo, la muerte de Jesucristo y resurrección. Pero aquí los vivos representan a Jesucristo en la resurrección. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Recordemos allá los muertos en la muerte del Señor Jesucristo, es decir, en la resurrección, en la muerte del Señor Jesucristo el día viernes, los sepulcros se abrieron el día viernes, Jesús se resucitó día domingo. La pregunta es también, bueno, ¿qué día va a utilizar el Señor Jesucristo aquí? ¿Qué día va a utilizar? Si allá los muertos, los sepulcros se abrieron día viernes, y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué día irá a ceder? Probablemente que a lo mejor en un día viernes. La resurrección de los vivos probablemente sea un día domingo. Es decir, un pequeño análisis. La Escritura no lo dice, pero allá fue un día viernes los sepulcros, se abrieron y Jesucristo el tercer día, el día domingo, Él se resucitó. La transformación puede representar a Jesucristo, como la resurrección de los muertos puede representar a los sepulcros abiertos el día viernes
cuando Jesús murió. Todas estas cosas debemos estar atentos, alerta. Entonces viene una resurrección de los muertos en Cristo y una transformación. Pablo está solamente acomodando a los corintios, porque los corintios estaban un poco confusos, pensaban que no había resurrección y así. Entonces Pablo dice, si hay resurrección, los muertos en Cristo resucitan primero, mas nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Hasta ahí nomás. Esa es la preparación. Pero ¿dónde está todo el misterio? ¿Dónde está? Es aquí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está diciendo con voz de mando, es decir, el primer movimiento, segundo movimiento, voz de arcángel, y en el tercer movimiento dice con trompeta de Dios, y Dios atraerá a los muertos, y los muertos en Cristo resucitan primero, y Jesús con ellos. Es decir, en el último movimiento, en ese movimiento de 40 días, porque el último movimiento es de 40 días. El segundo movimiento de arcángel es 3 años y medio, conforme a Jesucristo. Y la voz de mando es un movimiento de 30 años en Jesucristo. Ahora podemos verificar aquí ¿qué se va a realizar? ¿Se va a realizar lo mismo en Jesucristo? Probablemente que sí o probablemente que no. Pero sí, seguro, el tercer movimiento tiene que venir con 40 días. 40 días. Ese movimiento. Los muertos en Cristo resucitando y Jesús con ellos. Pablo dice, más los vivos ya están transformados, como dice Pablo allá en Corintios 15. Los muertos en Cristo y los vivos transformados. En un periodo de 40 días, dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Los vivos reciben al Señor en el aire. Primero los muertos en Cristo resucitan. Es el primer día los muertos en Cristo resucitan, probablemente en un día viernes. Segundo, los vivos, los que van a ser arrebatados, son transformados en un abrir y cerrar de ojos, más o menos al tercer día, el día de resurrección. Y después Pablo dice, junto a ellos seremos arrebatados en un periodo de 40 días. Ese análisis tiene que cumplirse. Y si no se hiciera ese análisis, pero eso sería el análisis, que no todos están verificando eso. Ponen que el arrebatamiento, los muertos en Cristo vienen, resucitan, somos transformados y los vamos. Pero Jesucristo no hizo eso, por eso hay que verificar a Jesucristo. Jesucristo murió, resucitó, se apareció por 40 días, los otros muertos se aparecieron también en las ciudades, como los muertos en Cristo también, ascendiendo y apareciéndose, y en un periodo de 40 días ser arrebatado. Esta resurrección y esta venida de los muertos en Cristo tienen que suceder ahora en el arrebatamiento. En
en este tiempo del arrebatamiento. Tiene que suceder todo este evento, todo este misterio de los muertos en Cristo. La resurrección y el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ocurriendo ese evento, por eso tenemos que verificar el primer evento que hubo en Jesucristo. La muerte, los sepulcros se abren, la resurrección, todo ese evento y cómo se fue el Señor Jesucristo. Ese primer evento hay que verificarlo y verlo. Y viene este segundo evento, que es el evento de la iglesia de Jesucristo. Ocupando este evento, los muertos en Cristo van juntos. Los muertos en Cristo resucitan primero y la iglesia que va a ser arrebatada juntos. Y esa iglesia tiene que tener el mismo proceder. ¿Qué proceder? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, y nosotros, dice Pablo, junto a ellos. Pablo está hablando de una pequeña iglesia que estaría hablando de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo creyeron en Jesucristo, son bautizados en el agua sumergido en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo también, bautizado en el agua sumergido en el nombre de Jesucristo. Y él está diciendo, y nosotros junto a ellos seremos. Entonces nosotros, el arrebatamiento de los muertos en Cristo, y nosotros junto a ellos tenemos que tener el mismo proceder para subir en el arrebatamiento, porque si no, no vamos a poder subir en el arrebatamiento. En este misterio que está a punto de suceder, nosotros sabemos que este misterio que Jesucristo tuvo, este misterio ya al tercer día resucitó Jesucristo. Hoy en este tiempo estamos a punto, ya estamos en el tercer día, estamos en el tercer milenio. 1000 años, 2000 años son 2 días. Y este tercer milenio que los da el tercer día, y al tercer día de madrugada Jesucristo resucitó. Entonces estamos a punto. Estamos a punto. No vamos a esperar 100, 200 años más, 1000 años más. No, porque estamos en este tercer milenio, comenzando los primeros días del tercer milenio. Significa comenzando el tercer día. Y el Señor Jesucristo, al tercer día, Él resucitó. Y al resucitar, Jesucristo fue arrebatado. Y cuando resucitó Jesucristo, que estaba muerto, vinieron los otros del Antiguo Testamento, esa resurrección. Y eso es verificante, es bueno. ¿Por qué? Porque debemos estar en esta resurrección. Hay muchas resurrecciones todavía. No los olvidemos. Después del arrebatamiento, de este gran suceso que tiene que ocurrir, y uno dice, pero ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser todo este evento? Bueno, en el tercer día. Porque después de eso, ¿cierto? Tiene que comenzar ¿qué? El periodo del anticristo por 7 años. Pero como estamos abordeando todas estas cosas, ¿cuándo va a suceder esto? Los muertos en Cristo, el arrebatamiento. Vamos a leer en una señal más en Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Entonces se me dio dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo afuera, no lo midas, porque no ha sido
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa va a ser pisoteada por los gentiles. Por los gentiles primero. 42 meses. 3 años y medio. Entonces, al ser pisoteado, vienen 3 años y medio. El arrebatamiento va a estar más o menos al término de esos 42 meses. Tiene que ocurrir la resurrección y el arrebatamiento. Porque después, ¿qué viene? Después se va a iniciar el periodo del anticristo, ese periodo de 7 años, comenzando con la profecía de los 2 olivos. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Profetizan ellos 3 años y medio. El anticristo viene y los mata. Al matarlo, el anticristo, 3 días están muertos y al tercer día resucitan ellos. Hay un terremoto donde mueren 7.000 personas y los otros creen en Cristo y son salvos. Y los 2 testigos suben al cielo después de 3 días. Eso allá en Jerusalén, el pueblo de Israel. Y se van. Cuando comiencen a pregonar la profecía, los 2 olivos, cuando termine la humillación de los 42 meses de Jerusalén, al término de ahí. Ahí está el arrebatamiento, que puede el Señor proceder así hacia el cielo junto con los muertos en Cristo. Y el ministerio de los 2 olivos. Y después de los 2 olivos, ahí le queda al anticristo 3 años y medio, 42 meses. Ellos, ahí. Marcan a las personas, le ponen un número, 666, la marca de la bestia, el nombre de la bestia, que es algo. Eso lo vamos a analizar después, más adelante, porque son 3 periodos: el número de la bestia, la marca de la bestia y el nombre de la bestia. Entonces, en ese periodo, al fin del anticristo, en los 2 olivos viene tribulación. Los arrebatados ya descendieron y se fueron. Al término de los 42 meses, Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, y al comienzo del ministerio de los 2 olivos, el arrebatamiento, comienza entonces los 2 olivos a pregonar la palabra. Por 3 años y medio, la bestia los mata, el anticristo. Al matarlo, la bestia, el anticristo en ese momento es Dios, se cree poderoso, el campeón, y mata y apresura, y viene y mata a todos los creyentes que son de Cristo. Algunos van a sobrevivir. Al fin de ahí se va a desatar, en esos 3 años y medio último, se desata la gran tribulación. Los juicios de Dios que están contra los que se pierden, los que se marcaron con la marca de la bestia, los que adoraron a su imagen, los que adoraron al anticristo, y todo, gran tribulación para ellos. Pero para los salvados que resistieron al anticristo y murieron, y que los vivos pasan al reino milenial con Cristo, y los que murieron ahí en ese periodo de la tribulación o gran tribulación, los que murieron, esos pasan a ser los mártires de Cristo. Esos van a resucitar también, pero no en la segunda venida de Cristo, sino resucitan allá en el reino milenial, que pasan a ser, ahí viene esa resurrección, porque en la segunda venida de Cristo, en el periodo del anticristo último, cuando está
atacando a Israel, o probablemente Tercera Guerra Mundial. Y Apocalipsis 19, el caballo blanco, el que viene montado del caballo blanco, apresa al anticristo y al falso profeta, los tira al abismo y a los otros los mata. Es decir, lo va a matar. ¿A quién? Va a matar a todos los que se marcaron con la marca de la bestia y adoraron su imagen, rechazaron a Jesucristo. Vino gran tribulación sobre ellos y los mata ahora. Mientras que la iglesia del Señor Jesucristo fueron perseguidos en tribulación, los mataron algunos, pero ellos pasan a una resurrección más adelante y los vivos pasan a ser salvos en Cristo Jesús. Este es un pequeño resumen, ¿cierto?, de las resurrecciones que tienen que venir. En otro momento vamos a analizar cosas profundas que hay. Nos despedimos en el nombre de Jesucristo. Shalom.